grande, grande el pueblo de México. Gigante, en su mejor momento de politización. Larga vida al pueblo de México y nuestro permanente agradecimiento al pueblo. No le vamos a fallar, vamos a cumplir todos los compromisos que hicimos. Les dijimos aquí en esta mesa que el recuento lo único que iba a hacer era aumentar nuestra ventaja y sucedió como dijimos. Yo hago mía todos los reconocimientos que hace el consejero Faz, no se vaya a pensar una cosa diferente, pero quiero centrar mi intervención en la parte política. Primero, el reconocimiento a la tarea del INE con el PREP y con el conteo rápido. Fíjense, Álvarez Maínez 10.41 el PREP, 9.90 a 10.8 la variación del conteo rápido, 10.32. O sea, Berta Xochitl Gálvez Ruiz, 27.90 el PREP, de 26.6 a 28.6 el conteo rápido, 27.45 el recuento. Claudia Sheinbaum Pardo, 59.35 el PREP, 58.3 a 60.7 el conteo rápido, 59.75. Impresionante. Impecable, indiscutible. No les gusta aquí, a algunos las palabras les espantan, yo creo que les espanta el poder del pueblo. Yo dije avasallador, demoledor, apabullante, monumental, indiscutible. Pueblo de México, todos ganamos. La oposición, así como hay una parte que tiene que reflexionar, también tiene que reflexionar que todos ganamos. Nos quieren ahora regatear, ya no pueden, el triunfo de la presidencia, nos quieren regatear los 2/3 del Congreso. En un emotivo y contundente discurso, el político Gerardo Fernández Noroña expresó su gratitud y admiración por el pueblo de México, destacando su fortaleza y politización en el momento actual. En un acto lleno de fervor y compromiso, Noroña reafirmó la promesa de cumplir con todos los compromisos hechos a la ciudadanía y reconoció la labor del Instituto Nacional Electoral en el reciente proceso electoral. Noroña inició su intervención elogiando la tarea del INE, especialmente en relación con el programa de resultados electorales preliminares y el conteo rápido. Noroña resaltó la precisión y la transparencia de estos mecanismos, presentando cifras que demuestran la mínima variación entre los resultados preliminares y el conteo final, subrayando la confiabilidad y la integridad del proceso electoral. A lo largo de su discurso, Noroña enfatizó repetidamente el poder y la voz del pueblo de México. Describió los resultados electorales como avasalladores, demoledores, apabullantes y monumentales. Para Noroña, la contundencia de los resultados refleja el mandato claro del pueblo para continuar con la cuarta transformación y profundizar en las reformas necesarias para el país. 30 estados de la República, mayoría, 60 de 64 senadores, el 93%, 251 diputados de mayoría de 300, 83%. Y dicen que nos vamos a sobrerepresentar. O sea, un poco de seriedad, porque no es una fuerza política. La ley le impide a una fuerza política tener 2/3 del Congreso, pero no se los impide a una coalición. Yo creo, vamos a tener 2/3 del Congreso y vamos a hacer las reformas, las vamos a realizar que nos comprometimos con el pueblo. Miren, Acción Nacional tuvo 34 diputados de mayoría, va a tener 38 de representación proporcional, casi la más arriba de los que ganó en mayoría. En el caso de Acción Nacional, casi es el dato de representación proporcional pura. No vivimos un régimen de representación proporcional pura. Ese pequeño detalle se les olvida. Es un sistema mixto, pero en el caso de Acción Nacional casi se da esta situación. Tenemos que hacer un cambio a la ley, tenemos que hacer. ¿A qué vamos a ir? ¿Una reforma electoral de representación proporcional pura, que siga un sistema mixto, que se cambie la manera de resolver la representación proporcional? Bueno, eso lo vamos a discutir todas las fuerzas políticas. A mí me parece que este proceso electoral nos ha dado enseñanzas muy importantes y creo que es necesario, imperiosa, una reforma electoral donde se avance todavía más en la consolidación de los procesos democráticos, pero no hay duda que en México decide el pueblo de México y que decidió de manera más que contundente, más que nítida, que determina que continúe la cuarta transformación y que se profundice, que se haga el segundo piso, como lo dice nuestra virtual presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo. Entonces esa reforma
habrá que hacerla. ¿Vamos a actuar con arrogancia? De ninguna manera. ¿Vamos a actuar con inclusión? Absolutamente. Pero es absurdo que se nos pida que no ejerzamos la mayoría. Es absurdo que se nos pida que no hagamos caso del mandato de las urnas. Es absurdo que se nos plantee que le demos la espalda al pueblo de México, que dijo que necesitan 2/3, aquí los tienen. Tienen que realizar los cambios que el país necesita. El político también se dirigió a la oposición, sugiriendo que deberían reflexionar sobre los resultados y aceptar que todos ganaron en este proceso. Noroña hizo un llamado a la seriedad y la aceptación de los hechos, criticando las insinuaciones de una posible sobrerepresentación. Explicó que aunque la ley impide a una sola fuerza política tener 2/3 del Congreso, no se aplica la misma restricción a una coalición. Afirmó que bajo la actual coalición tendrán los 2/3 necesarios para realizar las reformas comprometidas. En cuanto a las reformas futuras, Noroña destacó la necesidad que avance aún más en la consolidación de los procesos democráticos. Subrayó que este proceso electoral ha dejado importantes lecciones y que es imperativo seguir avanzando en la representación proporcional mixta y otros cambios necesarios. Aseguró que todas las fuerzas políticas discutirán estas reformas, siempre escuchando a todos los sectores de la sociedad, pero sobre todo representando el mandato del pueblo. Dirigiéndose a los inversionistas privados y extranjeros, Noroña les pidió tranquilidad, asegurando que seguirán ganando como lo hicieron durante el gobierno del presidente López Obrador. Sin embargo, reiteró que la prioridad será siempre el bienestar de los más desfavorecidos, bajo el lema "por el bien de todos, primero los pobres". Noroña insistió en que el nuevo gobierno no actuará con arrogancia, sino con inclusión. Afirmó que sería absurdo ignorar el mandato de las urnas y que el pueblo de México ha sido claro en su deseo de continuar con las transformaciones iniciadas. Indicó que todas las reformas se harán escuchando a todos los sectores, pero con un énfasis especial en el mandato popular expresado en las elecciones. Mostrando un profundo orgullo por ser parte del movimiento de la Cuarta Transformación, Noroña resaltó que la única manera de responder al pueblo es cumpliendo con la palabra empeñada y los compromisos asumidos. Prometió que no habrá sorpresas y que se actuará con transparencia y cuidado en los procesos legislativos. Ayer se distorsionó una declaración de Nacho Mier con el tema de la reforma del Poder Judicial. Todas las reformas se harán escuchando a todos los sectores de la sociedad, pero ya escuchamos al más importante, al pueblo de México, que con su voto determinó con claridad qué quiere y hacia dónde decide que vayamos. Yo le diría aquí a los inversionistas privados y extranjeros, tranquilos, van a seguir ganando como ganaron con el compañero durante el gobierno del compañero presidente López Obrador. Les ha ido muy bien y les seguirá yendo muy bien, pero por el bien de todos, primero los pobres, sin pero. Vamos a cumplir nuestros compromisos, vamos a honrarlos, porque si no lo hiciésemos, el pueblo va a seguir empujando y nos rebasaría a todo. La exigencia es indiscutible, la determinación del pueblo es nítida, transparente, absolutamente contundente, y yo me siento muy honrado de ser parte de este movimiento. Me siento muy honrado, y como dice el compañero presidente, amor con amor se paga, y la única manera que podemos responder al pueblo es cumpliendo la palabra empeñada, los compromisos asumidos, el programa difundido. No va a haber sorpresa, no vamos a hacer nada que no hayamos planteado, ni más ni menos, con la transparencia, con el cuidado de los procesos legislativos, con los tiempos. Le corresponde, por supuesto, a mí me parece, a la nueva lideresa de esta patria, Claudia Sheinbaum Pardo, determinar con qué iniciativa, con qué reforma se comienza en el nuevo periodo legislativo. Algunos de los que estamos aquí, algunas seremos legisladores de la próxima legislatura y nos tocará este reto. Yo solo, como lo decía ayer en la permanente, quiero plantear que no vamos a tratar a la oposición como nos trataban a nosotros. Yo batallaba, tuve 630 intervenciones en tribuna y batallaba mucho para poder intervenir. Emilio Choifel, el tercer año de la primera legislatura en la que yo estuve, al PRD le tocaba la presidencia, le tocaba a Guadalupe Acosta el año completo, le robaron la mitad. Y Emilio Choifel dice el reglamento que puedes intervenir hasta 5 minutos, tú decides hasta cuándo, y él decía que 3 y me cortaba el sonido. Yo compré un sonidillo pedorro y lo ponía y seguía hablando. Era muy duro, muy difícil.
Nosotros no vamos a actuar así nunca. Respeto a las libertades, respeto a la pluralidad, respeto a los diferentes puntos de vista, pero la mayoría piensa de una forma y de esa forma vamos a actuar. Finalmente, el político Fernández Noroña recordó las dificultades que enfrentaron en el pasado cuando estaban en oposición, asegurando que no tratarán a la oposición actual de la misma manera, a la pluralidad y a los diferentes puntos de vista, subrayando que aunque la mayoría piensa de una forma, actuará de acuerdo a esa forma, siempre con respeto y apertura al diálogo. Y bueno amigos, en conclusión, el discurso de Fernández Noroña refleja una fuerte convicción en el poder del pueblo de México y un compromiso inquebrantable con los principios de la Cuarta Transformación. Su llamada a la inclusión, la transparencia y el respeto a las libertades sugiere un enfoque en el gobierno que busque equilibrar el mandato popular con la necesidad de escuchar a todas las voces en la sociedad. Con un tono de determinación y gratitud, Noroña promete un futuro de cumplimiento, de compromisos y de continuidad en las reformas necesarias para el país.